Hoy la clave de tus resultados cuando tú vas a vender, cuando tú vas a ofrecer tus productos y tus servicios, concretamente es dejar de ofrecer esos productos y esos servicios y tener como objetivo esa venta. Hoy la clave que va a marcar la diferencia de tu negocio, que va a marcar la diferencia de tus resultados en ese negocio, va a ser que en vez de vender empieces a generar relaciones. Bienvenido, bienvenida, contigo está Juan Carlos Castro y vamos a tener otro vídeo interesante en Emprendedores en Acción donde vamos a hablar concretamente de eso, de cómo vamos a dejar de vender para empezar a generar relaciones, porque nuestro objetivo final no es simplemente tener clientes. Recuerda que los clientes se van a ir al mejor postor. En cambio, cuando tú generas seguidores, cuando tú generas relaciones, estás activando diferentes leyes de persuasión y entre ellas estás generando la ley de persuasión de simpatía y amistad. Como es lógico y normal, cuando tú has generado esa amistad, cuando tú has generado esa simpatía, cuando has generado tu relación, es mucho más difícil que esa persona a la que tú te estás dirigiendo con tu producto, con tu servicio, se vaya de ti y por lo tanto se vaya a la competencia. Lógico y normal, ¿no? Por eso tan importante es tener un objetivo de crear seguidores y no tener clientes. Pero vamos a por ello, vamos a por esas claves, esos pasos que van a marcar una diferencia espectacular en la consecución de resultados en tu negocio. Vamos a por el primer paso. El primer paso es preparar tu contacto, ¿vale? No podemos ir a las bravas, como decimos, es decir, voy, enseño mi producto, enseño mi servicio y ya está. Tenemos que preparar muy exhaustivamente nuestro primer contacto, esos contactos que vas a tener con ese prospecto, con ese cliente, con esa persona que posiblemente te vaya a comprar ese producto o ese servicio. Pero no solamente vas a prepararte al nivel externo, es decir, cuando hablo del nivel externo es que te prepares, pues quién es la persona a la que te vas a dirigir, que te prepares la presentación, que te prepares el proceso de cierre, todo eso. Eso está genial y hay que hacerlo, como es lógico y normal. Pero lo que va a marcar la diferencia es también que te prepares ese contacto a nivel interno. Es decir, que tengas la emoción contigo interiormente, la emoción adecuada para ir a vender. Imagínate que tú vas a vender a ese cliente que has quedado a las 9 de la mañana y tú vienes de tener un atasco, ¿vale? Que vienes de tener un atasco, que ha habido mucho tráfico, has llegado tarde y estás cabreado, tienes una emoción de ira, ¿no? De rabia. ¿Tú crees que realmente esa es la energía adecuada para vender a esa persona? ¿Tú crees que ese contacto no va a notar esa energía y por lo tanto va a producir un rechazo aunque tú no tomes conciencia ni él tampoco? Pues claro que es normal y lógico, ¿no? Por eso es tan importante que cuando tú vayas a preparar tu contacto también prepares cómo estás emocionalmente, qué pasa dentro de tu mente, qué está pasando dentro de tu mente, qué estás pensando, algo también muy importante, cómo estás respirando, cómo es tu fisiología para entrar en ese contacto. Como ves, esto en la mayoría de los casos un vendedor no toma conciencia y eso es lo que en la mayoría de los casos marca la diferencia, porque tú no solamente estás preparando ese primer contacto a nivel externo, sino también lo estás preparando a nivel interno, emocionalmente, cognitivamente, fisiológicamente, y eso es lo que te lleva a actuar en vez de como un amateur, a actuar como un auténtico número uno, como un auténtico crack y como un profesional. Ese sería el primer paso, por lo tanto, preparar el contacto. Segundo paso. El segundo paso tiene que ser generar relación. Tu objetivo principal no es vender. Sí, te he roto el paradigma. Seguramente estés diciendo, ¿cómo que no es vender? Si nos han dicho 1000 veces, y es verdad, que la venta es el oxígeno, es la sangre de nuestro negocio. Claro que sí, pero todavía es mucho más poderoso. Esas ventas van a llegar constantemente y de forma repetida en el tiempo, cuando tú, en vez de vender en esos primeros contactos, tú generes relación. Ese es algo fundamental. Y para generar relación, hay una de las herramientas de persuasión, una de las leyes de persuasión más poderosa, que es la ley de simpatía, como te comentaba antes. Y para trabajar la ley de simpatía hay unos aspectos muy importantes, interesantes, que es, por ejemplo, el concepto de la similitud. No hay cosa que más guste a la persona que encontrar a una persona semejante. Por lo tanto, investiga, toma conciencia de cuáles son sus gustos, cuáles son sus hobbies, cuáles son aquellas cosas que desea, cuáles son también sus problemas, para que tú de forma honesta, no engañando,
tú puedas tomar conciencia cuáles son esos factores comunes que te hacen semejante a ese cliente para que tú también se lo puedas transmitir y esa persona vea que tú también tienes ese problema, que tú también tienes esos deseos, que tú también eres de ese club de fútbol o que eres has estudiado lo mismo que él o que tienes 2 hijos, es decir, que compartes aficiones y de esta forma va a ser mucho más fácil generar esa relación que es tan necesaria, ¿vale? Ya llevamos 2. Primero, preparar el contacto. Segundo, generar relación. No lo olvides. Objetivo principal como influenciadores es no vender si lo que tenemos que hacer es generar esa relación. Durante esa relación que tú estás generando en ese contacto, algo fundamental para hacer que esa relación sea duradera y sea más potente es desarrollar los procesos de empatía. Durante ese proceso que tú estás haciendo, ese contacto, es fundamental que sepas comunicarte persuasivamente. Seguramente muchos de los que estáis viendo seáis miembros del máster de neuroinfluencia o del club de influencers que dirigimos y que trabajamos para trabajar todos estos aspectos. Sabes que una de las claves fundamentales es la comunicación persuasiva, es decir, cómo no solamente comunicar contenido, sino cómo podemos comunicar por medio de la voz, de los tonos, de la entonación, de la velocidad de nuestra voz, o cómo podemos crear comunicación también con nuestro lenguaje corporal. Pero algo muy importante es hacerlo de forma dirigida y de forma constante, concretamente para generar esa sintonía, generar esa empatía, para que esa energía que va a moverse durante ese contacto sea la adecuada, sea la necesaria para poder hacer que esa persona se convierta no en un cliente, como te decía antes, sino que en un seguidor. Bueno, ya llevamos 3. Primero, muy bien, eso es preparar el contacto. El segundo, generar relación. Tercero, desarrollo de la empatía. El cuarto, muy importante, investigar e identificar cuáles son los requerimientos de tu cliente y cuál es la necesidad encubierta que hay detrás de esos requerimientos. Un requerimiento es aquel que el cliente te transmite que es lo que realmente desea o que realmente necesita. Pero una cosa es lo que él te dice y otra cosa muy distinta es lo que realmente necesita o desea. Porque como he comentado en cantidad de formaciones, cantidad de vídeos, en la mayoría de los casos compramos creyendo que compramos algo que necesitamos o que deseamos, pero en la mayoría de los casos no sabemos lo que realmente necesitamos o lo que realmente deseamos, porque eso en la mayoría de los casos está en la parte subconsciente. Por eso es tan importante que desde este tipo de venta, la venta neurorelacional, la venta de neuroinfluencia, utilicemos tanto la escucha, pero no la escucha solamente auditiva, sino la escucha visual y la escucha sensitiva, porque de esta forma voy a tomar conciencia de qué palabras está utilizando que le generan en su cuerpo o en sus gestos faciales una impronta o un impacto, y me está dando información de que, por ejemplo, puedo empezar a preguntar concretamente en base a esa palabra que a lo mejor ha generado un estímulo dentro de su corporalidad, ¿no? Ahí ya pues tendríamos que tener un dominio más exhaustivo de neuroinfluencia, de influencia, que esto lo vemos en el máster, ¿no? Si quieres, por cierto, estoy constantemente hablando del máster de neuroinfluencia. Si quieres saber más del máster de neuroinfluencia, simplemente ponte en contacto con nosotros en info@juancarloscastro.es y te mandaremos información. Por lo tanto, es muy importante que no solamente escuches los requerimientos, sino que también es muy importante que empieces a preguntar, que empieces a escuchar para saber realmente cuál es la necesidad que está por debajo del umbral de la conciencia de esa persona. Ya llevamos 4. Vamos a por la quinta. La quinta clave, el quinto paso, es concretamente identifica cuál es la estrategia de compra de tu cliente. Todos hemos creado hábitos, estamos hechos de hábitos, de conexiones neurológicas que de forma repetida en el tiempo han hecho firmas neuronales y que se repiten constantemente. Cuando vamos a hacer un comportamiento, vamos a tener una conducta. Y esto sucede también en todos nosotros cuando vamos a comprar. Cuando nosotros vamos a comprar, se generan diferentes activadores o se generan diferentes hábitos dentro de nuestra mente, diferentes activadores neuronales que hacen que se active o no se active ese proceso de compra. Por eso es tan importante el preguntar, incluso qué es aquello que le ha hecho tomar por la decisión de comprar otras veces, para saber cuál es la estrategia que se repite constantemente en nuestro público, en nuestro cliente, en nuestro prospecto, para tocar concretamente ese botón de compra y que por lo tanto se queden con nosotros. Por lo tanto, es importante preguntar concretamente a ese cliente qué es lo que ha hecho, qué es lo que hacía usted cada vez que tomaba la decisión de compra, porque de esta forma, y se lo encubres así,
de esta forma le voy a poder ayudar de forma mucho más importante y por lo tanto usted va a conseguir un beneficio mayor. Es decir, tú encubres que va a ser para poder darle lo que realmente necesita y para que él pueda beneficiarse mucho más, el que te diga cómo realmente él está comprando la mayoría de los casos. Algo muy importante, tú le vas a preguntar esto y en la mayoría de los casos él no va a saber responderte porque no ha tomado conciencia. Déjale, porque él realmente va a empezar a pensar y le va a empezar a dar, nos va a empezar a dar información. Vamos al sexto paso. El sexto paso es, una vez que tienes toda esa información, empiezas a presentarle el producto. El producto, recuerda que tenemos que presentarle como realmente activa a nuestro primitivo, al gran decisor, al que realmente ejecuta, que era transmitirle ese dolor, transmitirle por qué somos únicos, transmitirle cuál es la ganancia o el beneficio que se lleva esa persona con nosotros y por lo tanto venderle después realmente el significado que esa persona compra. Porque recuerda que no compramos productos, no compramos servicios, no compramos lo que realmente compramos es la parte significativa, la parte intangible que está por debajo. Por lo tanto, es importante que lo descubras, cuál es ese intangible, cuál es esa parte de significado que tiene la persona y que hay detrás de ese producto, ese servicio que tú estás ofreciendo. Y vamos a por la última. La última es, una vez que has hecho todo ese proceso, ahora lo vamos a repetir de nuevo, vas a cerrar. Fundamental, cerrar la venta. Muy importante. Muy importante. Y no te estoy diciendo que cierres, que te compren ya, que dejen el dinero en tu negocio, sino que cerrar puede ser dentro de tu estrategia que vuelvas a tener una entrevista, que vuelvas a tener una comida, que vuelvas a tener un almuerzo, que vuelvas a tener una llamada telefónica. Eso puede ser un cierre, pero lo tienes que cerrar. ¿De acuerdo? Y algo fundamental que podemos meter dentro de este grupo, que es donde va a crear a los seguidores, donde vas a crear esa comunidad de personas que van a estar constantemente comprándote a ti, es hacer un proceso de seguimiento. Aquí es donde realmente empieza el proceso neurorelacional. Es decir, cómo estar constantemente en contacto con esas personas, cómo estar constantemente generando esa relación, cómo estar constantemente dándoles valor por medio de esa ley de la reciprocidad, para que esa persona se sienta distinta y por lo tanto vea que eres tu valor diferenciador es hacerle sentir distinto y por lo tanto tú vas a ser la mejor opción, tú vas a ser el elegido, tú vas a ser el deseado y por lo tanto te vas a quedar. Vamos a repetir para terminar los 7 pasos. Recuerda: preparar el contacto. Segundo, generar la relación. Tercer paso, desarrollar la empatía. Cuarto paso es identificar esos requerimientos, identificar esas necesidades que están en lo más profundo de su subconsciente, que incluso está por debajo del umbral de la conciencia. Quinto paso, identificar cuál es la estrategia de compra. Sexto paso, la presentación del producto. Y séptimo paso, cerrar la venta y hacer el proceso relacional de seguimiento para que esa persona se quede contigo. Estarás diciendo: wow, ¿y para vender tengo que hacer esto? Pues no tienes por qué hacer esto. Puedes vender como has hecho siempre o como vende la mayoría de la gente, pero lo que estás haciendo es luchando con muchísima más competencia y en la mayoría de los casos no vas a ser el elegido y vas a tener muchas posibilidades de que tu negocio no funcione, incluso lo puedas cerrar. Pero si tú empiezas a trabajar todos estos procesos, les presentas y les preparas exhaustivamente, lo que tú estás hablando es de que tu negocio se va a convertir en un negocio ganador y por lo tanto vas a aumentar las ventas, vas a hacer que la gente te compre, vas a crear grandes comunidades y por lo tanto eres tú el que vas a ganar. Así que tú eliges, amigo. Todo es decisión, todo es elección como seres humanos que somos, pero te puedo garantizar que si eliges una cosa vas a conseguir un resultado. Si eliges utilizar las herramientas de neurorelación, pues vas a marcar la gran diferencia y el resultado va a ser muy distinto. Sin más, se despide de ti Juan Carlos Castro de Emprendedores en Acción y lo único que te puedo decir es que si te ha gustado este vídeo, compártelo de verdad, compártelo, haznos tus comentarios aquí abajo en este canal y si no estás suscrito en nuestro canal de YouTube, suscríbete porque vas a estar constantemente recibiendo los vídeos directamente en tu bandeja de entrada. Sin más, me despido y no lo olvides nunca: sin acción no existe nada.